Presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, solicitó a la Dirección de Inteligencia de la Policía que investigue un presunto caso de espionaje tras filtración de audio. Ex asesor de José Serrano presentó una denuncia en su contra por un supuesto caso de diezmos cuando se desempeñaba como ministro del Interior. Policía confirma que avioneta estrellada en la provincia de Manabí transportaba bloques de cocaína. Los 2 extranjeros que tripulaban la aeronave resultaron heridos. Decomisan más de media tonelada de cocaína en San Lorenzo, frontera con Colombia. 5 tripulantes, entre ecuatorianos y colombianos, fueron detenidos. En lo internacional, sube a 21 la cifra de fallecidos por el apagón masivo en Venezuela. Se registran saqueos y caos por el corte de energía. Además, fuertes lluvias en Brasil dejan 12 muertos y varias inundaciones. Lunes 11 de marzo del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, solicitó la intervención de la Dirección General de Inteligencia de la Policía para que se haga un análisis integral por un supuesto caso de espionaje. Esto tras la divulgación de un audio sobre una conversación con la ministra del Interior, María Paula Romo. Rodeado de simpatizantes del correísmo llegó el asambleísta Ronnie Aliaga hasta la Fiscalía General del Estado para solicitar se inicie una investigación en contra de Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, y María Paula Romo, ministra del Interior. Esto tras la divulgación de un audio en el que habrían estado conversando las 2 funcionarias. Mi denuncia es por un delito específico, el tráfico de influencias. Lo que se ha generado aquí desde la Asamblea Nacional es el bloqueo político. Cabezas no dudó en salir al frente de la denuncia y reveló dónde se originaría todo. Hay grupos políticos que claramente están identificados, que lo que quieren es sembrar la desestabilización en el país. No hace falta analizar mucho, sino los hashtags que fueron circulados el día sábado sobre muerte cruzada ya, sobre desestabilización. Entonces creo que el mensaje está claro. No es aquí sino un tema de generar acciones caóticas, no solamente en contra de la Asamblea, sino de los distintos poderes del Estado, que en este momento están amenazados por una suerte de un caos general que favorecería a estos grupos políticos. El día de hoy yo he circulado una comunicación a la ministra justamente del Interior solicitándole que envíe un estudio a la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional para que hagan un análisis integral del tema de la Asamblea. El primer poder del Estado no puede estar sujeto a ningún tipo de vulnerabilidades y en esa línea hay que tomar todas las prevenciones que sean pertinentes. María Paula Romo también tiene similar lectura. Mire, creo que es un capítulo más de este intento de desestabilización y de caos en el que pretenden tenernos. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir cumpliendo con nuestras tareas y vamos a intentar evitar dejarnos atrapar por estos intentos de desestabilización. Si tienen alguna prueba de alguna cosa, que la presenten. No va por ahí el tema. Estamos seguros de que es un asunto político y que hace parte de las distorsiones a las que están acostumbrados. Denuncia que tampoco se descarta esté vinculada con la campaña electoral que vivimos. Informó Héctor Romero. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, señaló que daría un paso al costado de la legislatura si deciden desde el Parlamento investigar el audio donde se le escucha hablar con la ministra del Interior. Sobre el mismo tema, varios legisladores mantienen diferentes lecturas en torno a dicha conversación. El audio que circuló en redes sociales donde se escucha hablar a la presidenta de la Asamblea Nacional con la ministra del Interior hace referencia a una supuesta presión para impedir una votación en el pleno de la legislatura. La conversación ha sido pública, aquí no hay nada que explicar. Yo como presidenta de la Asamblea tengo la obligación de coordinar,
de consensuar y de hablar con el resto de las bancadas. En ese sentido, la titular de la legislatura señaló que si por ello quieren presentar un pedido para sancionarla, no dudará en dar un paso al costado. Primero que presenten y luego yo me haría no solamente a un lado del CAL, sino de la Asamblea. Mire, yo no me aferro al cargo. Yo creo que aquí el que tiene que perder es el país, por Dios, y entendamos que este es un juego con los ecuatorianos y simplemente la patria está de por medio. Y con esto coincide el legislador de la bancada de Creo, Fabricio Villamar, al afirmar que el planteamiento correcto sería conocer si en verdad puede una presidenta de la Asamblea y una ministra de Estado tomar contacto con otras organizaciones políticas para buscar una votación dentro del pleno de la legislatura. Desde nuestro punto de vista, eso es correcto siempre y cuando se lo haga a luz pública, sobre la mesa, que los acuerdos políticos sean transparentes. Lo único reprochable que hay sobre esto es que estos acuerdos no se los ponga sobre la mesa. Para el legislador del BIN, Eliseo Azuero, si bien la presidenta de la Asamblea deberá explicar si existió o no un acuerdo, lo que queda claro es que esto ha servido para que grupos políticos llamen al escándalo. Por eso yo considero que sin escándalo, debería la señora presidenta explicarnos a los asambleístas el contenido de su lamentable audio y video que fue utilizado de manera escandalosa, precisamente por aquellos a los que les interesa sobremanera el escándalo, la degradación de todos los poderes del Estado. Entre tanto, este nuevo hecho se presenta en la Asamblea Nacional. La mayoría de legisladores coinciden que se debe investigar de qué manera llegó a filtrarse el audio de la presidenta del Parlamento. Informó Javier Rosero. El ex asesor del actual asambleísta José Serrano presentó una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de concusión que tendría relación con el cobro de diezmos cuando se desempeñaba como ministro del Interior. Y dar las versiones que sean necesarias. Víctor Rivadeneira, ex asesor de José Serrano cuando este se desempeñó como ministro del Interior, confirmó tener en sus manos documentos que tendrían relación al cobro de diezmos. He aquí los depósitos como prueba, los depósitos que se hizo a la cuenta de María Fernanda Iglesias, que era la jefa del despacho y también asesora. Depósitos que habrían ido a parar a manos del actual asambleísta José Serrano. Bueno, esos diezmos eran para las comitivas de José Serrano. ¿Quién solicitaba los diezmos? José Serrano lo solicitó. Lo solicitó por medio del chat, como está aquí. Estoy entregando también los chats donde María Fernanda Iglesias lo solicita. En número se depositaba más de 500 funcionarios. Rivadeneira no estableció un monto económico como perjuicio por el cobro de diezmos. Solo en su caso habría depositado $2.000. Esta conducta se enmarca en el artículo 281 del Código Integral Penal, que es concusión. Y ha pedido ser incluido en el programa de protección a víctimas y testigos. ¿Ha recibido amenazas por eso? Bueno, esto siempre se recibe amenaza. El día de ayer tuve seguimientos a lo que salía de mi casa al aeropuerto, de unos vehículos desconocidos. Al respecto, José Serrano no se ha pronunciado. Informó Héctor Romero. En otro ámbito de la información, el directorio del Fondo Monetario Internacional, FMI, aprobó el acuerdo de financiamiento con el Ecuador. Según el organismo, la medida brinda apoyo a las políticas del gobierno en los próximos 3 años. Una línea de crédito por $4.200 millones es el acuerdo que este 11 de marzo fue aprobado por el directorio del FMI tras una reunión con las autoridades ecuatorianas en la ciudad de Washington. Con esta decisión, el país recibirá un desembolso inicial inmediato de $652 millones. El trabajo que viene realizando el gobierno nacional rinde sus frutos. El visto bueno de la organización financiera se enmarca en el Plan Prosperidad que impulsa el gobierno ecuatoriano, iniciativa que fue respaldada por el FMI. Este financiamiento nos va a permitir, sobre todo, enfocarnos en las personas que menos tienen, en aquellos que más necesitan. Según se lee en un comunicado difundido en la página oficial del organismo, la directora gerente del FMI, la señora Cristina Legarde, realizó la siguiente declaración. Las políticas del gobierno están destinadas a reforzar la posición fiscal y mejorar la competitividad y contribuirán así a disminuir las vulnerabilidades, a robustecer la dolarización y con el tiempo a fomentar el crecimiento y la creación de empleo. El acuerdo de 3 años con el FMI plantea dinamizar la economía de tal manera que se beneficien todos los ecuatorianos. Para proteger a los más vulnerables necesitamos estos recursos que nos van a permitir garantizar la sostenibilidad económica y enfocarnos en el gasto social. La cercanía con el Fondo Monetario Internacional, a decir del régimen, también abrirá las puertas a la inversión extranjera, informó Carolina Basante.
Y vamos a cambiar a otro tema porque tenemos información importante. La avioneta que se estrelló en Montecristi, provincia de Manabí, estaba cargada con cocaína. Parte del alcaloide fue recuperado por la Policía Nacional. 3 personas fueron detenidas para las debidas investigaciones. Cargada con un alijo de droga, así fue como intentó despegar la narcoavioneta que se estrelló este domingo con el alcaloide en una zona montañosa en la comunidad Río Bravo del cantón Montecristi en Manabí. Dentro de la avioneta había clorhidrato de cocaína. Era efectivamente una avioneta que llevaba droga. En este momento tenemos ya las investigaciones abiertas. Tras el accidente aéreo, parte del fuselaje de la aeronave se quemó durante el siniestro que mantiene zozobra a la comunidad rural del cantón Montecristi. Nosotros los asustamos, sí, golpe que reventaba. Escuchamos todo, fue la detonación como más o menos unas 4 veces y ahí vimos el incendio. Durante el trabajo policial desplegado este lunes en la zona del accidente, personal antinarcóticos y fiscalía levantaron varios indicios como canecas y un sistema de abastecimiento de combustible, además de los restos de la avioneta. La aeronave que está estrellada, que está en un 80-90% incinerada y estamos por realizar una inspección más minuciosa. También se recuperaron de la aeronave quemada bloques de droga que estaban camuflados entre las partes de la avioneta. El peso bruto que se ha logrado recuperar es de 35.200 gramos, de tal manera que estamos hablando de actividades preparatorias para un fin determinado, que es el tráfico ilícito de sustancias. El predio donde se localizó la presunta pista clandestina se aseguró se trataba de un camino para sacar productos agrícolas. Esa vía nomás solamente lo que tiene son 8 días nomás. Esa vía tiene 7 metros de ancho, 800 metros de largo. Tras el accidente y el hallazgo de la cocaína, 3 personas están siendo procesadas, entre ellas 2 extranjeros ocupantes de la avioneta siniestrada que permanecen hospitalizados debido a las heridas que sufrieron durante la caída de la avioneta. Existe una persona adicional que estamos investigando sobre la persona que estaba a cargo, a la confianza de la custodia de esta propiedad. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Mientras que en Esmeraldas, más de media tonelada de cocaína fue decomisada cerca de la frontera con Colombia. En el operativo policial, 5 tripulantes entre ecuatorianos y colombianos fueron detenidos. Las unidades de inteligencia estaban en alerta, sabían del paso de una lancha rápida por aguas ecuatorianas cerca a la frontera binacional y armaron el operativo. La embarcación apareció en el límite entre los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, frente a Limones, y empezó la persecución. Se coordinó con el personal de unidades tácticas y se procedió a verificar el lugar con las posibles coordenadas, logrando su ubicación. Como es de conocimiento general, esta droga viene desde el vecino país de Colombia para ser acopiada acá en el Ecuador y desde aquí salir en diferentes direcciones que podrían ser inclusive para el microtráfico en el país. Los tripulantes, en su afán de burlar a los uniformados, se internaron entre el manglar. No lograron huir elementos del Giri Gema. En cuestión de segundos los alcanzaron. En la embarcación iban 5 tripulantes, 2 ecuatorianos y 3 colombianos. En nuestra provincia estaríamos hablando de que ya tenemos, en los pocos meses que tenemos acá, más de 3 toneladas de droga. A simple vista quisieron justificar su presencia con labores de pesca, pero los argumentos no convencieron. Había que buscar un doble fondo. La dura madera se rompió y aparecieron los paquetes millonarios. La cinta de embalaje escondía sigilosamente cocaína. El peso del alucinógeno alcanzó los 540 kilos. Todo apunta que la cargaron en algún puerto clandestino en la línea de frontera. El polvo blanco estaba destinado para mercados internacionales. El modus operandi era sacarle esta droga a Centroamérica. De tal manera que como Policía Nacional seguiremos en la lucha frontal contra las drogas. Nuevo golpe a las arcas financieras del narcotráfico y lo más importante, que evitaron que más de 5.400.000 dosis se rieguen en el mercado norteamericano. En Quito informó Iván Casamen. 3 personas detenidas y más de 2.000 galones de combustible incautados. Es el resultado de un operativo ejecutado por la Policía Nacional en la provincia de Zamora Chinchipe. Según las autoridades, el derivado de petróleo habría estado destinado a la minería ilegal.
Fue la madrugada de este lunes que, tras labores de inteligencia de la Unidad de Investigación de Delitos Hidrocarburíferos de la Policía Nacional, se logró identificar este camión, en el cual se transportaba aparentemente de forma ilegal varios tanques repletos de combustible. Procedió a realizar un operativo efectivo, logrando la ubicación de un camión que se había encontrado transportando alrededor de 2.000 galones de combustible sin los justificativos correspondientes para el hecho. El hecho se registró en la parroquia Los Encuentros, cantón Chanzaza, provincia de Zamora Chinchipe. El combustible habría estado siendo custodiado por un segundo vehículo. Sus ocupantes, luego de percatarse de la presencia policial y al verse acorralados, no les quedó más que entregarse a las autoridades. Producto de este operativo, 3 personas quedaron detenidas. Que la persona que se había encontrado conduciendo el camión y otros 2 que a bordo de un vehículo se encontraban dando custodia al camión. Según las primeras investigaciones, aparentemente el combustible estaba destinado para la minería ilegal del sector. Se presume que este combustible sería para abastecer justamente a esa maquinaria que está actuando sobre el sector minero de acá de la provincia de Zamora. Los detenidos fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia para la audiencia de formulación de cargos. Del hecho se puso en conocimiento del fiscal de turno, quien avalizó su aprehensión y inmediatamente se procederá a la realización de la audiencia de flagrancia. Informó Adriana Rojas. Ex servidores públicos solicitan que se declare inconstitucional el decreto número 813 emitido en el gobierno del expresidente Correa. Los profesionales se sienten, dicen, perjudicados porque aseguran que dicho decreto les impide volver a trabajar. Exfuncionarios públicos de Loja, Santo Domingo, Esmeraldas, Guayaquil, de Galápagos y de Quito se concentraron la mañana de este lunes en los exteriores de la Corte Constitucional. Solicitan que se declare inconstitucional el decreto ejecutivo 813, emitido en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Nuestro caso sea sorteado y porque ya fue admitido a trámite y queremos que nos reciban en audiencia para presentarle la inconstitucionalidad de ese decreto. Lo que queremos, y como dijo él cuando se posesionó, que iba a actuar de conformidad a justicia, es lo que queremos. Los ex trabajadores profesionales de varias áreas como salud, construcción, administración, entre otras, se sienten perjudicados. Señalan que dicho decreto les impide volver a trabajar. Sí, el decreto 813 dice una renuncia obligatoria y esa renuncia obligatoria cambió la ley. Y vale indicar, o sea, nosotros no podemos trabajar, estamos impedidos por el Ministerio de Trabajo. A decir de Gustavo López, representante de la Asociación Nacional de Despedidos por el Decreto Ejecutivo 813, la Corte Constitucional ha recibido oficialmente varios recursos presentados por organizaciones que respaldan su pedido. La Defensora del Pueblo, que nos dio el amicus curiae, igual la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad Católica, nos dieron los amicus curiae de conformidad a derecho, con una clínica de abogados, y ellos informan a la Corte Constitucional que es inconstitucional este decreto. Son 8 años de haber sido despedidos. Varios ex servidores públicos expresan su preocupación por la falta de oportunidades para poder conseguir un trabajo estable. No podemos trabajar en ninguna institución pública y que yo sepa oportunidades de trabajo para nosotros en la empresa privada. Gracias al trabajo de mi esposa que he podido sobrevivir, absolutamente nada más. No descartan realizar una movilización hasta el Palacio de Carondelet para que el primer mandatario conozca este caso. Informó Priscila Cadena. El ministro de Trabajo encargado, Andrés Madero, se refirió a las desvinculaciones de trabajadores en el sector público. Madero no precisó cifras y dijo que se tendrá un panorama más claro al final del mes. Por su parte, Carolina Pesantes, gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas, señaló que ya se han recibido los planes de optimización de todas las empresas públicas. Mencionó que existen 39.000 empleados en el sector público y que de estas cifras se podría llegar a un 10% de despidos, pero que de no ser así, la optimización deberá llegar producto del gasto corriente.
Para evitar especulaciones y evitar tenemos que trabajar con datos oficiales. Las cifras oficiales llegarán al final del mes, donde nosotros tendremos ya la valoración exacta. En el tema de las liquidaciones que me preguntaban, las liquidaciones tienen que ser canceladas una vez que se haya cumplido con los acuerdos ministeriales de determinación del paz y salvo y la firma de entrega de todos los informes que tienen que entregar los servidores públicos para su terminación de la relación laboral. Claro que sí hay recursos. Seguimos en el Comercio TV con la dotación de agua en los sectores de Nuevo Ceibos y Socioviviendas. Se establece este servicio para 36 personas que habitan en el sitio. El presidente de la República estuvo presente en el evento. Bienvenidos, tomamos asiento por favor, muchísimas gracias. Fue un evento el cual se llevó a cabo en el sector de Nuevo Ceibos y Sociovivienda en Guayaquil. Hasta acá llegó el presidente de la República, Lenín Moreno, para dar detalles de la nueva obra que en ese lugar se ejecutaba. Se dotaba al sitio de líquido vital. Las 6.300 viviendas de estas 3 urbanizaciones tendrán agua de manera permanente. Ya no tendrán que madrugar para recogerla. Por fin terminará la preocupación de no saber a qué hora llegará el agua. Resolver este problema nos llena de profunda felicidad. Acotaba que más de $1.200.000 fueron destinados para la conexión respectiva. El año pasado transferimos a la empresa Intiragua $1.223.000 para dotarles a ustedes de agua potable los 7 días de la semana. Sin duda alguna es una gran inversión porque beneficia a las 36.000 personas. Aquí viven 36.000 personas. Además, se hizo la entrega de sillas de ruedas para personas con discapacidades. Según el primer mandatario, esto estaba dentro de sus planes de gobierno. Por eso invertiremos cuanto sea necesario en salud, educación, vivienda, para todos sin excepción, pero con una prioridad. Por supuesto que hay prioridades. Los más necesitados, los más vulnerables, los que han sido abandonados, los que han sido excluidos del desarrollo. Informó Julio César Saona. Varios de los aspirantes a fiscal general del Estado presentaron ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social los recursos de recalificación de las notas obtenidas en las pruebas orales, escritas, así como el proceso de méritos y oposición. Este lunes fue el último día de plazo para solicitar la recalificación de notas y hasta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social comenzaron a llegar los aspirantes a fiscal general del Estado. Uno de ellos, Merck Benavides, segundo en la lista de los mejores puntuados después de Diana Salazar, quien denunció un supuesto privilegio en el concurso, aunque no dio nombres. Parecería que existe una candidatura oficial, pero yo lo que pido es transparencia para que sea nombrado el mejor de los postulantes. Esto fue respondido inmediatamente desde el Consejo de Participación. No, seguramente él tiene alguna información al respecto, él tiene que tal vez saber por qué dice eso. Nosotros no tenemos ninguna presión de nadie, sino la presión de entregar al Ecuador lo mejor. Por lo pronto, Merck solicitó la recalificación de 3 preguntas de su prueba escrita, así como la oral, pues en esta última considera que cumplió con todos los requisitos y parámetros. La nota es de 22.17 y la nota que estoy pidiendo aquí es la nota máxima, que en este caso es 30 puntos, porque el objetivo es llegar primero, porque eso es lo que me corresponde. Con su solicitud de revisión también llegó Alberto Santillán. Él se encontraba en el 9º puesto de la lista, sin embargo, tras la rectificación de las notas orales por un error de tipeo, ascendió al 4º lugar. Estoy pidiendo la revisión a la evaluación, a la audiencia oral de oposición, así como también a ciertos puntos en la carpeta que no me han sido tomados en consideración. El Pleno del Consejo tiene 5 días para revisar estos pedidos. Se escoge los 5 mejores puntuados después de la revisión y luego de eso se procede a que la ciudadanía presente las impugnaciones en 3 días. En caso de registrar impugnaciones, se establecen audiencias orales para presentar los cargos y descargos de los impugnantes e impugnados. Se estima que a finales de este mes de marzo se cuente con el nuevo o la nueva fiscal general del Estado. En Quito informó Adriana Rojas. El Consejo Nacional Electoral aún no define el método de cálculo de los votos en la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto en medio de las campañas que se han generado para impulsar el voto nulo a estas elecciones. A menos de 15 días para que se realicen las elecciones seccionales, el Consejo Electoral aún no define el mecanismo de cálculo para la designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y a esto hay que sumarle la campaña por el voto nulo en esta elección.
que fue una elección concebida con un mal sistema electoral, donde le taparon los ojos, le taparon la boca y le taparon los oídos a todos los participantes, sin promoción, sin conocimiento, y la ciudadanía, que es la que elige, no saben realmente quiénes son. Es un voto ciego. En el caso de que existiese un número de votos nulos por encima de votos positivos, hay que repetir el proceso. Pero hay vacíos legales gravísimos en este momento que tienen que ser analizados en profundidad, porque también es cierto que no podemos nosotros en algún momento dado repetir un proceso cuando lo que se anulan son votaciones. Se buscan salidas a este enredo jurídico. Para ello se ha invitado a varios expertos para conocer sus opiniones. Se afirma que el problema más grave es el cálculo matemático a aplicar para contabilizar los votos. Mi voto tiene que tener el mismo valor, el que vota positivamente, del que tiene nulo. Entonces es un tema matemático, de informática, de mecánica electoral, que hay que equiparar a este voto nulo con el voto nominal. Aquí el problema no es ni biológico, ni político, es un problema de procedimiento, de método, de informática, es un problema matemático. Y si nos enfrentamos a un problema matemático, entonces tenemos que resolverlo en esos términos. Y que esto debe ser resuelto de manera inmediata por el Pleno del Consejo, aseguran. No podemos nosotros llegar al día de las elecciones sin haber tomado decisiones de cómo contabilizar los votos nulos, cuál va a ser la posición de la institución, y como cuerpo colegiado tenemos que asumir esa responsabilidad. Además, aquí se suman los criterios de quienes afirman que es necesario votar nulo en la elección para el Consejo de Participación, que esto podría ser una muestra clara del rechazo de los ciudadanos a este organismo. Políticamente no creo que debe existir el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo me opongo a esa existencia? Como primer mensaje, anulando el voto, y como segundo, pidiendo a quienes pueden convocar a que nos consulten eso. Este criterio se dio en medio de la protesta de los candidatos, pues dicen que su voz quiere ser callada, aunque hay otros expertos que aseguran que votar nulo no será la solución, que lo que se debe impulsar es una reforma constitucional de manera inmediata para eliminar el Consejo. Recojamos el 8% de firmas en lugar de tratar de recoger el 51% del voto nulo y planteemos un referéndum para que ahí sí se inviertan unos 35 millones de dólares y votemos por la eliminación del Consejo. Por lo pronto el escenario es el que es. Así las cosas, el Consejo Electoral deberá buscar la fórmula para salir de este lío jurídico a pocos días de que se realicen las elecciones seccionales. Informó Javier Gallo. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, y al regresar les contamos que en la ciudad de Guayaquil, droga y armas blancas fueron decomisadas en el Centro de Privación de Libertad de Varones. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, droga y armas blancas fueron decomisadas en el Centro de Privación de Libertad de Varones en Guayaquil. Según la policía, varios escáneres de los filtros de control no funcionan. En el último operativo realizado en el ala 3 del pabellón 8 del Centro de Privación de Libertad de Varones, la policía y fiscalía decomisaron gran cantidad de armas blancas, droga, licor artesanal y celulares. Aproximadamente fueron unos 285 paquetes pequeños, presumiblemente cocaína, marihuana y heroína, 22 celulares, 2 módems, 47 armas blancas, son artesanales. Según los familiares de los internos, el control es minucioso a la hora de las visitas. Por favor, dos levantando los brazos. Aquí nos revisan a los pantalones, les hay veces que hasta los interiores a veces lo hacen bajar a uno, entonces ¿cómo ingresan tantas cosas? No permiten que entre una pastilla para los muchachos que están enfermos adentro. Pero las armas todo ingresan, entonces pregúntese cómo ingresan. Interrogantes que son analizadas por las autoridades. Hay que cambiar el sistema estructural de control penitenciario, que hay otros filtros también de ingreso, en la cual ingresan víveres en grandes cantidades, quintales de arroz, que a veces el policía que se encuentra en el control se le dificulta hacer un registro de más de 100 o 200 quintales de arroz. Según la policía, los controles son rigurosos, pero en los filtros de seguridad, algunos escáneres no funcionan. Contamos con un 70% de las máquinas funcionando. Deberían ser 2 escáneres, 2 sillas, la zapatería para que pueda ingresar, los garres. Y no solo vale un garret, una escáner, las sillas que faltan mantenimiento porque algunas veces vale y otras veces no vale. El señor director de los centros penitenciarios tiene que coordinar esos mantenimientos. ¿Qué tiempo está dañado esto?
Desde que nosotros hemos ingresado, faltan de mantenimiento y no es de este año. Es de varios años atrás. En torno al baile de las internas realizado en una piscina instalada en el área de los baños del Centro de Privación de Libertad Femenino de Guayaquil. Nos llama la atención es que se hayan sido grabados con teléfonos celulares y que se encuentren pues ingiriendo bebidas alcohólicas. Además que en dicho lugar, que se trata de un centro de privación de libertad femenino, se encontraban personas de sexo masculino. Que los operativos se intensificarán mientras las investigaciones avanzan. En qué parte se están vulnerando y si es que existen servidores públicos que están inmersos en este tipo de hechos, pues serán inmediatamente incorporados a los procesos penales vigentes. Informó Roselena Vascones. En Conociendo al Candidato, hoy les presentamos a un nuevo postulante a la alcaldía de Quito. Se trata de César Montúfar. Su edad, 54 años. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas. Además tiene una maestría y un PhD en Ciencias Políticas. Su experiencia: asambleísta nacional en el periodo 2009-2013, columnista de Diario El Comercio, profesor del área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina. Él es candidato por Concertación, lista número 21. El candidato César Montúfar aspira a la alcaldía de Quito. Propone la aprobación del Estatuto Autonómico de Quito y un nuevo modelo de gestión en el manejo de las empresas municipales. En su carrera se ha desempeñado como profesor universitario y activista político. César Montúfar aceptó la candidatura a la alcaldía de Quito porque considera que el municipio requiere una mayor gestión administrativa. Porque me duele como quiteño la situación en la que se encuentra la ciudad, la corrupción tomada del municipio, mafias y grupos de interés que han transformado el interés público en el interés de pequeños grupos. Y esa es la razón principal por la que decidí ser candidato a la alcaldía de Quito, con la determinación de luchar en contra de la corrupción. Su plan de gobierno tiene 5 ejes. Propone la aprobación del Estatuto Autónomo de Quito. Dice que será el punto de partida de una nueva institucionalidad. Tiene que lograr que el Consejo Municipal y los concejales estén enmarcados en sus funciones de legislación y fiscalización. Señala que es momento de cambiar el modelo de gestión en el manejo de las empresas municipales. No puede ser posible que de las 2 empresas municipales, 10 trabajan a pérdida. Por lo tanto, algunas tendrán que ser repotenciadas, otras tendrán que fusionarse, otras tendrán que eliminarse. Pero los quiteños no podemos seguir pagando el costo de empresas ineficientes. Para la movilidad de la ciudad, menciona que la inauguración del proyecto Metro de Quito significará reorganizar el transporte urbano, ampliar las rutas y mejorar su capacidad. Trolebús, por ejemplo, llegue a Carapungo, llegue a Calderón, igualmente llegue hasta la Ecuatoriana. Vamos a también poner en orden al transporte convencional, a las 3.100 unidades de transporte para que cumplan un servicio seguro, un servicio digno. Las alianzas público-privadas y concesiones serían parte de su proyecto para la vialidad de Quito. Trabajar en una reforma de la empresa municipal de obras públicas. Esta empresa tiene que dedicarse estrictamente al mantenimiento de vías. Las otras obras tendrán que ser concesionadas a la empresa privada, a los constructores, a los pequeños, medianos constructores. César Montúfar, candidato por el movimiento Concertación, le apuesta a un municipio productivo, incluyente y sostenible. Informó Priscila Cadena. Mientras que para la prefectura del Guayas les presentamos a Giovanni Lituma. Él tiene 57 años de edad, sus estudios: licenciado en Ciencias Sociales, experiencia catedrático, artesano, calificado por el Frente de Defensa del Artesano. Él es candidato por Unión Ecuatoriana, lista número 19. Construir represas para el abastecimiento de los sectores agrícolas más lejanos y la desconcentración de competencias para optimizar la gestión de la Unidad Nacional de Almacenamiento son las principales propuestas de Giovanni Lituma. Nuestro anhelo es ir por una tercera vía. Emprendedora sobre tiempo cuyo costo demandó suelas y muelas para poder encumbrar un negocio de donde ha salido todo lo que tiene su familia. Producto de esto tuve conocimientos de los mecanismos y pude ayudar a un gran grupo de compañeros del sector artesanal en las artes gráficas. Giovanni Álvaro Lituma es licenciado en Ciencias Políticas y su ejercicio no ha sido ajeno en el campo universitario.
Quiere ser prefecto por Unión Ecuatoriana, lista 19, porque es el agro. Es pedir las competencias al gobierno central para poder coordinar la Unidad Nacional de Almacenamiento y poder definir los hilos que solamente se mantienen en este momento en Daule, en la provincia del Guayas. Entonces la apertura de líneas de crédito, ampliación de la infraestructura y todo lo que la provincia demande. Tener que desarrollar represas para poder elaborar canales de riego que lleguen a los sectores más escondidos de nuestro sector rural. Abogado, en materia de seguridad para combatir tanto el abigeato como el cuatrerismo, ¿allí el problema es solo de forma o también de fondo? Se trata de reestructurar un código integral penal. Y se le echa la culpa a los jueces. Yo no le echo la culpa a los jueces, le echo la culpa a que no tienen las herramientas necesarias para poder mantenerlo o para ponerlo a juzgar. ¿Al legislador entonces? Porque el juez precisamente tenemos... 4 va para los 5 años. Precisamente tenemos que apuntar hacia allá. Le preocupa además el consumo descomunal de sustancias estupefacientes en las nuevas generaciones. Tenemos en nuestro plan la construcción y reconstrucción de escuelas y colegios con materias técnicas en el sector rural. Y definición dentro de eso con canchas deportivas. Sus visitas se concentran en sectores populares y los lomos de los campos de la mayoría de cantones, donde la agricultura es horizonte y bandera. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Y hoy les presentamos a Ricardo Rivas y Edison Gallegos, candidatos que aspiran a ocupar una de las 7 consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Recuerden que su elección será por voto popular durante las elecciones del 24 de marzo. Manuel Ricardo Rivas Bravo, edad 53 años, estudios realizados, ingeniero en empresas hoteleras, máster en pedagogía profesional, experiencia laboral, docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial, gerente de Rancho San Vicente. Edison David Gallegos Vallas, edad 56 años, estudios realizados, ingeniero de minas, máster en seguridad, salud y ambiente, experiencia laboral, asistente de gerencia de la empresa minera Misaña, investigador del Instituto Francés de Investigación Científica Orston IRD, director regional de minería de Chimborazo del Ministerio de Energía y Minas. Gracias por seguir con nosotros. Varios accidentes se registraron durante este inicio de semana en una de las vías más transitadas de la ciudad de Guayaquil. Enseguida un resumen. Indica que ha estado un camión estacionado sobre el carril derecho y él ha hecho una maniobra urgente y se suscitó el percance. La pérdida de pista de este vehículo pesado ocasionó que por varios minutos una de las vías más transitadas por los ciudadanos quedara parcialmente cerrada. Se trata de un accidente el cual se suscitó en la autopista Terminal Terrestre Pascuales, a la altura de Mucho Lote 2. El contenedor de este camión quedó literalmente en mitad de la ruta. Hubo una pérdida de carril con desprendimiento del contenedor. A Dios gracias ninguna, solamente daños al bien público, unas palmeras como usted puede darse cuenta. Una mala maniobra del conductor habría derivado al fuerte accidente. Elementos de la ATM llegaron al lugar para controlar el tráfico que a esa hora de la mañana se generó, además de empezar con las indagaciones. Según el conductor, indica que lo cerraron en el otro carril y él tuvo que hacer una maniobra brusca para evitar... ¿En qué posición quedó el contenedor? Prácticamente cruzado en la vía, en los dos carriles de velocidad en ambos sentidos quedó obstaculizado. De ahí que el resultado de las investigaciones darán más detalles de un accidente que retrasó a los habitantes del sector en este inicio de semana, informó Julio César Saona. En medio de la selva se encuentra el cantón Xuxufindi, un destino lleno de bellos paisajes, aventura y gastronomía, donde los turistas también pueden conocer de cerca la cultura de varias nacionalidades indígenas. La Amazonía ecuatoriana es uno de los sitios preferidos por viajeros de Ecuador y el mundo.
La diversidad de su fauna y flora forman paraísos naturales que son dignos de visitar. Y aquí en medio de la selva se encuentra el cantón Shushufindi, que pertenece a la provincia de Sucumbíos, un destino de hermosos paisajes, aventura y gastronomía. Invitarles a todos ustedes que vengan acá a la Amazonía y disfruten de esta maravillosa artesanía como bosque, lagunas, animales, saladeros. En Shushufindi está Limoncocha, uno de los espacios naturales más valiosos de la Amazonía ecuatoriana. Esta reserva biológica es el hábitat de anfibios, reptiles, una amplia variedad de especies de aves y mamíferos. Los turistas aquí pueden apreciar tortugas, jaguares, otros tipos de animales. Aquí los turistas también pueden descubrir la cultura y el conocimiento ancestral de pueblos indígenas y nacionalidades, como los Secoya, comunidad que se ubica en las riberas del río Aguarico y que ofrece turismo comunitario. Es importante que los turistas vengan y que nos apoyen comprando las artesanías. ¿Para qué? Para que nuestra gente, nuestras señoras que vamos a trabajar, a hacer ese arte, pues tengamos algo para compartir con nuestra familia. Hacer turismo en Shushufindi es una gran experiencia para los sentidos y da al turista la oportunidad de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Informó Carolina Cuenca. Así concluye el Comercio TV, amigos televidentes, que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo, fiel sintonía. Un abrazo grande.